Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos iniciando nuestra novena clase sobre el libro de Apocalipsis y damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite aprender un poco más de este libro tan especial, este libro tan complejo, pero a la vez tan ilustrativo, tan inspiracional. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos preparándonos con nuestras Biblias abiertas para poder estudiar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 15, mientras vamos disponiéndonos nuestro corazón a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Vamos ahora. Amado Dios, amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra buena y clara, a la vez de edificación a nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas aprender de ella, aprender de tu palabra para nuestras vidas y ponerla en práctica, Señor, sobre todo, para vivir con la esperanza que viene de ti. La gloria es a tu nombre, toda la adoración a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir nuestra pantalla, como siempre lo hacemos, mientras vamos buscando nuestras Biblias y vamos teniendo nuestras Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 15 para ir entrando a nuestro tema, el tema de esta semana. Bien, hemos dicho que el bosquejo que estamos siguiendo de Apocalipsis es el bosquejo que nos presenta el capítulo 1, versículo 19. ¿No? Donde Dios le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, luego las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, refiriéndose a una perspectiva no solo presente, las cosas que ha visto, la visión que tuvo Juan, no solo presente en relación a las cosas que son las 7 iglesias, que son un mensaje a las 7 iglesias que hemos visto, sino las cosas que han de ser, hablando del futuro que se va a presentar relacionado a un futuro próximo, relacionado con la segunda venida de Dios. Ya hemos visto la primera parte, las cosas que han visto, ya hemos visto la segunda parte, y estamos en la parte más larga y más compleja, que es justamente la última parte, a partir del capítulo 4 hasta el final, el 22, y estamos justamente avanzando en eso. Dijimos también que en el libro de Apocalipsis, para entenderlo, tenemos que entender dos realidades. Primero, que hay capítulos que se presentan con cosas relacionadas a visiones celestiales, es decir, que cosas que no suceden acá en la tierra. No todo lo que tú ves en los capítulos de Apocalipsis están en la tierra. Hay visiones celestiales. En un momento, la visión de Juan sube al cielo y él se encuentra en el trono de Dios. Y ahí están los capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, él tiene una visión celestial. Capítulo 4, 5, capítulo 7, capítulo 10, una parte del capítulo 11, 12, capítulo 14, 15. Pero también hay otras partes que son relacionadas a las cosas de esta tierra, es decir, que pasan aquí en la tierra, juicios de parte de Dios para esta tierra y que se dan acá en la tierra, en este planeta. Obviamente se van a dar en un evento futuro, pero que se dan acá en la tierra y no son visiones solamente del cielo. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, los dos testigos que están predicando acá en la tierra, capítulo 13, la parte final del capítulo 14 que vimos, y ahora está el capítulo 16, capítulo 18 y capítulo 19. Definitivamente eso nos ayuda a entender de una manera más clara lo que pasa en el libro de Apocalipsis. Acá tengo un cuadro interesante del libro de Apocalipsis, que es el cuadro en realidad del pensamiento y de la teología premilenial. El libro de Apocalipsis no nos expresa todos estos detalles, pero sí nos habla de esta semana que estamos acá, que lo vamos a ver en detalle en el siguiente gráfico. Es decir, que después de Cristo morir en la cruz, después de que Cristo murió en la cruz, hay un tiempo indefinido que nadie sabe exactamente cuánto va a ser, que antes del rapto de la iglesia, que va a ser la clave inicial
del proceso de la última semana de Daniel o los 7 años de tribulación, que va a terminar con la segunda venida del Señor y con la instauración del reino milenial, 1000 años, que va a terminar con el gran juicio final. Y luego viene la eternidad. Acuérdense que la iglesia está presente en este tiempo indefinido, pero la iglesia ya no está presente en esta semana porque ha sido llevada a la presencia de Dios. Por eso está el rapto. Entonces, si alguien me pregunta y si alguien te pregunta dónde estamos en este momento, en este cuadro, estamos por acá, tal vez antes del rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a ser ese rapto? Nadie lo sabe. El Señor Jesús dijo que nadie sabe el tiempo ni la hora. Así que, hermanos, si tú tienes la curiosidad de saber, como la puedo tener yo y cualquiera, basta decirte que nadie puede conocer el momento, el tiempo y la hora. Acá está el cuadro de la semana, de los 7 años. Miren, ¿te acuerdan estos 7 años? Esta semana 70 de Daniel, acá está en detalle. Esta semana de Daniel es la semana de la tribulación, que tiene que ver con juicios de Dios. Está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio, donde el anticristo va a tener un tiempo tranquilo, aparente protección y cuidado, y luego donde va a haber un tiempo de sufrimiento y persecución abierta. Estas son las cosas que han de ser después de estas. Los juicios son los 7 sellos que terminan abriendo las 7 trompetas y que terminan abriendo las 7 copas, que van a terminar con la segunda venida de Cristo para establecer el reino milenial. Vale la pena insistir que la iglesia ya no está presente aquí. Nosotros ya no estamos presentes como creyentes porque estamos llevados al arrebatamiento a la presencia del Señor. Estos 7 conjuntos de elementos que vimos aquí, es decir, las 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, son juicios divinos de Dios, ¿no? Juicios en el cual Dios está recuperando lo que es suyo. Este planeta que ha sido usurpado por el diablo y entregado por el hombre a Satanás a través de la obediencia al pecado, ahora es reclamado por Dios, que es el único dueño. Y lo hace a través de 7 sellos que van a ir destruyendo al planeta, a través de 7 trompetas que van a ir torturando a la humanidad rebelde, que no se arrepiente, y lo vamos a ver, ya lo hemos visto, lo vamos a seguir viendo continuamente, y a través de las copas de ira, que son el derramamiento de la ira de Dios. Ahora, aquí hay el detalle más claro. No te olvides de que ese tiempo de juicio que hemos mencionado aquí, de tribulación, es un tiempo donde se derrama la ira de Dios. Y ten por seguro que la ira de Dios no está sobre su iglesia, porque su iglesia es la esposa del Cordero, la novia amada, perdonada en su gracia y misericordia. Así que, hermanos, esto no nos compete a nosotros en el sentido de que no vamos a vivir esto. No tienes que vivir con temores de los 4 jinetes, de los sellos, de las trompetas y de las copas de ira. Pero sí es bueno que lo sepamos, porque esto es lo que va a venir a este mundo próximo. Bien, acá tenemos ahora el conjunto de estos sellos, los detalles de estos sellos. Tenemos, ya lo hemos visto, solamente estoy haciendo un recuento, los 7 sellos, capítulo 6 al 8, ahí está, los 4 primeros sellos son los 4 jinetes, ¿se acuerdan? Clásicos del Apocalipsis, caballo blanco, amarillo, caballo negro, caballo pálido, amarillento, luego viene las almas de que claman en el altar, un gran terremoto y luego se abren las 7 trompetas después de un silencio. Esos son los 7 sellos. Luego están las 7 trompetas del capítulo 8 en adelante, donde hay granizo y fuego con sangre, ¿no? Luego hay una montaña que se arroja al mar y destruye parte del mar, la tercera parte, dice el texto. Luego está la amargura, que cae, aparentemente una estrella, algunos dicen que podría ser un meteorito que cae y que definitivamente amarga las aguas. En la tercera parte del sol, la luna y las estrellas son destruidas
Finalmente hay una plaga de langostas, pero no son langostas simples, langostas destructivas, con una coleta parecida a escorpión, que dañan y matan. Luego hay juicios y recompensas, y se abre el último conjunto de juicios, que son las copas de ira. Acá de nuevo tenemos el cuadro de Apocalipsis, pero ahora visto desde la perspectiva de los paréntesis, que son las cosas que suceden en las esferas celestiales. El primer paréntesis se dio en el capítulo 7, el segundo paréntesis se dio en el capítulo 10 y 11, el tercer paréntesis en el capítulo 12 y 14 que vimos la semana pasada. Y al final, en la próxima clase, vamos a ver el cuarto paréntesis, que es el penúltimo de todo el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy día nos toca ver los capítulos 15 y 16. En el capítulo 12 se describen todos los personajes de la gran tribulación. Está la mujer, que es la nación de Israel, que huye al desierto. Está el dragón rojo, Satanás, que quiere destruir al Mesías y que va a perseguir a la mujer, que es Israel. Está el hijo varón, que es Jesús, el Mesías, y está el arcángel Miguel, que está haciendo guerra en el cielo, justamente defendiendo a los santos. En el capítulo 13 aparece la Trinidad satánica. Está el dragón, que es Satanás, que está la primera bestia del mar, que aparece en el versículo 1 al 10, que es el anticristo, el líder político que busca la adoración de todo el mundo y controlar y dominar a todo el mundo. En los versículos 11 al final del capítulo 13 aparece la segunda bestia, que en este caso es el falso profeta, el líder religioso, que va a promover la adoración al anticristo, va a hacer señales y prodigios para que todo el mundo lo adore. Luego en el capítulo 14, que es un capítulo de paréntesis o parentético, vimos al Cordero y a los 144,000. ¿Se acuerdan que estaban mencionados en el capítulo 7? Judíos de todas las tribus, de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, adorando a Dios. Y 3 ángeles que proclaman el Evangelio eterno, la destrucción de Babilonia y una advertencia final a los que han adorado y aceptado el sello de la bestia. Ahora, se dan cuenta que estos 3 ángeles están anunciando ya lo que se está cumpliendo. Ya está llegando el tiempo final. Y la parte final del capítulo 14 nos anuncia el tiempo de juicio, que es un tiempo de cosecha. Entramos ahora a nuestro capítulo 15 o capítulo 15 del libro de Apocalipsis, que es el que nos va a acompañar en esta noche, y es el que nos va a permitir estudiar el texto de la palabra. Si tú vas al capítulo 15 del libro de Apocalipsis, mira el detalle del versículo 1 en adelante, para que te permita eso mirar con detalle todo lo que estamos mirando. Y si tú te das cuenta, mira lo que dice en el capítulo 15, versículo 1. Permítame un instante encontrar el texto y esto nos va a dar la cobertura suficiente. Aparecen 7 ángeles que van a tener plagas postreras, plagas que se están dando ahí. Mira, en el cielo dice, vi otra señal, grande y asombrosa. Eran 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios queda satisfecha. Y aquí empezamos con el primer cuadro que nos da el capítulo 15, interesante de lo que sucede en el libro de Apocalipsis. 7 ángeles que van a consumar la ira de Dios. Estos se están diciendo claramente, literalmente, que tienen 7 plagas que son los juicios de Dios. No te olvides que este tiempo es un tiempo de juicio. Dios está juzgando a un mundo que ha abandonado a Dios, que se ha negado a obedecer a Dios, que ha rechazado hacer lo que Dios quiere, ha rechazado su palabra y obviamente se va
se va en rebeldía contra Dios. Y en este caso su rebeldía se expresa que están sujetos al anticristo. Dice el mismo versículo 1 en la parte final que las plagas son justamente la consumación de la ira de Dios. Ahora, es interesante el detalle de la palabra ira acá, porque en realidad hay dos palabras para ira. Una que tiene que ver con un encono y con un fastidio, pero la palabra timos que aparece acá, o taimos que aparece acá, habla de una ira apasionada, pero a la vez también volátil. ¿Qué significa? Que es un momento de ira, pero que no es un encono ni un fastidio. Es decir, Dios no es que odia a la naturaleza humana o odia a la tierra, sino Dios está en ira y que necesita recuperar en su justicia lo que es de él. Y cuando pase este tiempo, la ira de Dios va a pasar. Aquí entra a aplicarse otro elemento que a nosotros siempre nos cuesta entender, que Dios es amor y justicia. O sea, en Él habitan esos dos elementos de manera equilibrada. Es muy diferente a nosotros. Nosotros, cuando nos enojamos, casi nunca expresamos amor. Casi siempre nuestra ira está llena de ofuscación y fastidio y muchas veces termina haciendo daño. En cambio, en el caso de Dios, no. Su ira, en este caso, es una expresión fuerte de juicio y de justicia. Por eso es tan dura, por eso es tan difícil, pero es volátil, es decir, va a pasar, porque Él ama al hombre. Acuérdate lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Luego en los siguientes versículos se hace una descripción del escenario y se dice, vi como un mar de vidrio y se empieza a describir, ¿no?, lo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Acá es literalmente claro que no es lo que está viendo Juan necesariamente, sino él dice es como un mar de vidrio. Él está teniendo una visión de algo espiritual que tiene que ver con las copas de ira que se van a derramar y con el juicio de Dios, pero que aparentemente es algo que él no entiende y cómo lo cuenta. Es como un mar de vidrio. Es decir, no hay un mar de vidrio, en ninguna parte vas a encontrar un mar de vidrio, pero para él es algo así como, es decir, mezcla sus palabras para expresar algo. Y pareciera que esta es una metáfora muy, muy elocuente de la santidad de Dios, hablando de la limpieza y la pureza, ¿no? Porque al final de ese versículo también él menciona y él habla de un mar de cristal mezclado con fuego, que representa también al juicio divino de Dios. Finalmente, todos ellos cantan un cántico de alabanza y de adoración. Un cántico, y dicen que es el canto de Moisés, dice, entonaban el canto de Moisés, el siervo del Dios, que también el cántico del Cordero, y decían, grandes y maravillosas son tus obras. Ahora, es interesante que si tú vas al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, vas a encontrar el cántico de Moisés, pero el cántico de Moisés es un poco diferente. El cántico de Moisés se da justamente en Éxodo 15, cuando él termina de cruzar el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel está completamente agradecido a Dios y dice, y empieza a cantar, cantaré yo a Jehová, y de manera muy fuerte. Algo semejante a eso se refiere justamente a esto. Pero en este caso, el canto es reconociendo la obra de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y empieza a discriminar todo lo que ha hecho, sus caminos y su verdad en nuestra vida. Entonces, ahí está el preludio a las 7 copas de ira. A partir del versículo 5 en adelante, se abre el cielo y empieza a describirse las copas llenas de ira. Versículo 5, después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde está el tabernáculo del testimonio.
y del templo salieron los 7 ángeles en posición de 7 plagas. ¿Se acuerdan de esas 7 plagas que se mencionaron en el versículo 1? Ahora están aquí. Ahora, este templo que se menciona aquí es una figura, como dice Hebreos capítulo 9, del templo celestial o la misma presencia de Dios. Y vamos a aclarar un poco esto también para poder entender. No significa, hermanos, por si acaso, que en el cielo hay una construcción semejante al templo de Salomón, por decir, o un tabernáculo como el que hubo en el desierto con pieles y figuras. Significa que la presencia de Dios es una figura celestial del templo, es decir, el templo aquí en la tierra que construyó Moisés en el desierto y que luego construyó Salomón y luego reconstruyó y reformó Herodes, es una figura del acceso a la presencia de Dios celestial. Es decir, es una figura. Cuando digo que es una figura, que no es exactamente, o sea, tú no vas a entrar y vas a encontrar necesariamente un lugar para hacer sacrificios, luego un lavacro y luego un candelabro. Acuérdate que estamos hablando de figuras celestiales. Es eso mismo. Se está abriendo el cielo, se está cediendo a la presencia de Dios. Estamos accediendo paso a paso a la presencia de Dios, entrando al lugar santísimo, es decir, al mismo lugar donde Dios habita. Y entonces en ese mismo lugar donde Dios habita es justamente la presencia de Dios. Y está justamente expresándose así. Por eso se habla de que en el cielo se abre y el templo donde está el tabernáculo o la presencia de Dios se manifiesta justamente la ira de Dios. Otra cosa interesante que se menciona aquí es que uno de los 4 seres vivientes entrega estas copas de oro, dice el versículo 7, llenas de la ira de Dios. Ahora, nosotros también tenemos un concepto acá diferente, porque para nosotros las copas son algo hermoso, largo, pero para ellas las copas eran unos platos anchos y planos, donde era casi como un platillo o como una bandeja para nosotros, donde era muy fácil que en el manejo se derrame porque está copado. Y por eso se habla de las copas o los platillos usados ritualmente para el servicio, donde se derramaba la sangre de los corderos, o otros platillos donde se derramaba el aceite para las ofrendas. Y obviamente era muy simple que se incline un poco y se derrame las libaciones en el sacrificio, es decir, se derrame el aceite o la sangre para el sacrificio que se iba a dar. El contenido de esta copa no era profundo, sino era casi plano. Y entonces el hecho de que se derrame fácilmente era simple. Un poco de movimiento y hacía que eso se derrame. Por esa es la figura. La ira de Dios está en esta copa y esta copa se está moviendo por el juicio de Dios y se está derramando la ira de Dios sobre la tierra. Acuérdate que estamos hablando de un Dios airado por el pecado del hombre, no por el hombre solamente. Vuelvo a insistir, Dios ama al hombre y ha dado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Pero justamente la ira es por su rebeldía, porque es un Dios justo y un Dios fiel. Y acá entonces entramos al capítulo 16. En el capítulo 16 está toda la descripción de las 7 copas, una tras otra, que vamos a tratar de decirlas o establecerlas, y cada una en detalle. Ahí la ven en el cuadro, la primera copa, úlceras malignas o repugnantes, heridas que se van descomponiendo. Luego la segunda copa, el mar se convierte en sangre, algo muy clásico de las plagas de Egipto. Los ríos y manantiales también se convierten en sangre, o sea, el agua salada y luego el agua dulce. Luego el sol empieza a destruir a la gente con fuego. Luego la oscuridad, nuevamente otra plaga de las 10 plagas de Egipto. Luego el río Éufrates, que es un símbolo muy fuerte de la prosperidad de la zona oriental, se seca, es decir, hay hambruna y sequedad.
y finalmente un gran terremoto que va a destruir gran parte del planeta. Vamos al detalle. Versículos 1 al 3, las primeras dos copas. Una úlcera maligna y pestilente. Dios permite que en su juicio una llaga maligna caiga sobre aquellos que han adorado a la bestia y que han recibido su sello y su marca. Esta úlcera no solo es maligna, dañina, sino que al final es descompuesta, expresando justamente la putrefacción del pecado, que significa el obedecer a la bestia, al que está reemplazando o tomando el lugar de Dios. Entonces, todos aquellos que de alguna forma han sido sellados, ¿se acuerdan el sello de la bestia? Todos los que han sido sellados y han recibido ese sello que los marca como seguidores de la bestia, van a terminar con úlceras malignas, destructivas, pestilentes, pero que no les van a quitar la vida, sino los van a ir descomponiendo en pedazos, como una figura de la lepra. Acuérdate que la lepra en el Antiguo Testamento era también un juicio de Dios por la rebeldía y por la idolatría. La segunda copa, en el versículo 3, nos habla de que el mar se convierte en sangre. Ya en Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, hay una contaminación parcial de la tierra, pero acá ya no es la tercera parte de los mares que se malogran, es todo el mar, la totalidad del mar. Pero no solamente es un tema de sangre simple, si tú te das cuenta, acá se habla de una sangre como de muerto, sangre enferma y descompuesta. Ahora es interesante el valor figurativo que tiene esto, porque la sangre siempre en el Antiguo Testamento ha sido catalogada como santa, como la vida del hombre. Pero la sangre muerta es justamente contaminante, destructiva, hace daño, y es tal vez uno de los elementos más rechazados e inmundos dentro de la liturgia y dentro de la cultura de santidad que usaba el pueblo de Israel. Bueno, ahora el mar se convierte en sangre, y sangre muerta, sangre de cadáveres descompuesta. Imagínense lo que significa esa pestilencia, o significará en el futuro esa pestilencia. Avanzamos un poquito más, capítulo 16, versículo 4 al 18. La tercera y la cuarta copa de ira. Ya no solo es el mar, que son las aguas saladas que se han convertido en sangre, y no solo en sangre, sino en sangre muerta, descompuesta y malograda, sino las fuentes de aguas dulces, que están básicamente en Asia, en África y en América Latina, ¿no? Esos grandes ríos, esas grandes fuentes fluviales de agua potable que nos sirven a nosotros justamente de cuidado y alimento. Un ángel proclama la sentencia de Dios, que es justa y santa, y estos juicios llegan y estos desastres empiezan a destruir a la raza humana. El agua dulce se descompone. Imagínate lo que va a significar todo este tipo de destrucción. Imagínate una humanidad que sobrevive, porque toda la humanidad no está, ya es solamente una tercera parte de la humanidad, sobrevive, y obviamente con una escasez tremenda de agua, porque la poca agua que había en el mar se ha descompuesto y ahora en los ríos se empieza a descomponer. Estos desastres ecológicos lo único que están haciendo es incomodando al ser humano para que pueda seguir habitando en la tierra, anunciando que ya no hay mucho tiempo por delante, que nuestro Señor viene pronto. Acuérdate que lo que hemos mencionado también es que estas copas se están dando poco tiempo antes de la segunda venida del Señor físicamente. Es decir, de ese evento genial, hermoso de Apocalipsis 19, donde Cristo viene en gloria.
El mundo ya no tiene cuerda, ya no da para más. Están agotándose todos sus recursos naturales. Y obviamente, al agotarse, el mundo tiene poco tiempo. La cuarta copa es el sol que quema a los hombres. Esto sí es un poco más simple para nosotros hoy en día entenderlo. Yo me imagino que en los tiempos de Juan era complicadísimo porque el calor, que era una bendición, que era un símbolo de limpieza, de salubridad, de cuidado, ahora se vuelve en un juicio destructivo. Ahora el calor empieza a quemar, a destruir a los hombres. Ahora, digo que es más fácil para nosotros porque nosotros sabemos que eso es posible con la capa de ozono. Sabemos que el sol, con toda su radiación, no está destruyendo al ser humano todavía. Incluso tenemos que darnos cuenta, y esto lo han dicho los encargados y estudiosos, de que en estos tiempos de pandemia, donde se ha usado un poco menos algunos elementos, la capa de ozono se ha ido cuidando. Pero la capa de ozono es una capa simple, sencilla, que está en la atmósfera, que se está debilitando por el uso de químicos que tenemos acá en la Tierra y que está cada vez perforándose. Cuando esa capa se debilite y se perfore, los rayos ultravioletas del sol van a hacer que el sol queme, pero de manera destructiva. Esto ya no estamos hablando de una bronceadita bonita y te quedas con un color dorado profundo. No, no, no. Estamos hablando de quemar haciendo daño, quemar con fuego, quemar con radiación ultravioleta que hiere y que tal vez no solo hiere y quema, sino que produce otras enfermedades como el meloma en el cuerpo, como el cáncer. ¿Te das cuenta? Un calor, un sol brillante, ausencia de agua, intensidad de sol y obviamente una actitud, una forma en que el hombre está siendo juzgado por su conducta acá en la tierra. Lo más triste de este cuadro en el capítulo 16, versículo 8, es que a pesar de eso, dice, los hombres y mujeres se quemaron con este gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar la gloria al nombre de Dios, que tiene el poder sobre esta plaga, blasfemaron contra él. Y esto habla de una actitud abierta de rebeldía en la raza humana. El hombre y la mujer que está recibiendo este juicio como un llamado de atención a un cambio, como una búsqueda de un cambio en su vida, en vez de cambiar, se enterca más. Y en vez de volver sus ojos a Dios, se vuelve más rebelde, se vuelve más contumaz, se vuelve más terco. Y en vez de pedir la misericordia de Dios, desafía más a Dios. Y como dice acá el texto, en la versión que estoy leyendo, blasfeman contra él. Le echan la culpa, lo acusan, lo insultan y lo rechazan abiertamente. Avanzamos un poco más, estamos entrando ahora a la quinta copa, la oscuridad y el dolor sobre el reino de la bestia. No te olvides que estamos en el momento, en los 3 últimos años de la gran tribulación. Estamos en el tiempo donde el anticristo se ha quitado la máscara de un hombre bueno y se ha vuelto un hombre poderoso y obsesivo, que anhela la adoración y que tiene que tener todo el control de la raza humana. Y entonces en ese reinado del anticristo, porque todos los que están bajo él se han dejado sellar con el sello de la bestia y en su frente o en su mano, entonces estos juicios están llamando la atención a los hombres para que abandonen esa actitud. Acuérdate que el propósito de la ira de Dios es salvación, es redención. Y hemos dicho que en estos tiempos de juicio todavía hay posibilidad de arrepentimiento.
pero obviamente los seres humanos rechazan arrepentirse, no les interesa el arrepentimiento, no quieren. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y la gente se mordía la lengua del dolor. La oscuridad también fue un juicio que se dio a Egipto en las 10 plagas del Éxodo. La oscuridad es un anuncio, una vista previa de lo que va a ser el mismo infierno. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en el infierno como un lugar de fuego y de llamas. Ese es un diseño, un dibujo medieval que construyó Dante Alighieri al escribir la Divina Comedia. El mismo infierno, la oscuridad tremenda, es la ausencia de la presencia de Dios, que es luz. Oscuridades tremendas de maldad, oscuridades terribles, lejos de la presencia de Dios, donde hay dolor. Pero dice que a pesar de sus dolores, mira el versículo 11, sus úlceras blasfeman contra el Dios del cielo y no se arrepiente de sus malas obras. Estamos hablando de un mundo contumaz. Contumaz significa terco, a pesar de que reconoce y sabe que está en su error. Contumaz significa un mundo que sabe que está en rebeldía contra Dios, que sabe que está bajo el juicio de Dios, pero no le interesa. Prefiere vivir de esta manera, porque esa es la manera en que simple y llanamente cree que debe sobrevivir y debe seguir adelante. Recordemos nuevamente, y permítame decirlo una vez más, que este es el tiempo de juicio. No es para la iglesia, es para un mundo rebelde que ha dado espalda a Dios, le ha dado la espalda a Dios y por el contrario ha aceptado al anticristo como un Dios humano, un Dios terrenal e infernal que le está gobernando en un reino establecido por la bestia, que puede tener dinero, comodidad, igualdad y todos los derechos, pero lo único que no va a tener es a Dios en su corazón. Entramos a la sexta copa que mencionamos en el versículo 12 en adelante. El gran río Éufrates, que era, como dijimos en el inicio, el símbolo de la prosperidad y de la frescura, el símbolo de la tranquilidad de lo que era para la zona de la Mesopotamia su prosperidad. Acuérdense, el elemento cultural acá es muy notorio. En esa época y hasta el día de hoy día ya las cosas han variado por la modernidad, pero hasta el tiempo contemporáneo, las ciudades se construían a orillas de un río. Y mientras el río sea más grande, más fluido, más poderoso, más grueso y con más intensidad, pues la ciudad va a tener más recursos, porque el río no solamente les daba agua, les producía higiene, les producía fruta, fructificación, podían hacer regadíos para sus áreas agrícolas, les servía para todo. Los dos ejemplos muy notorios son el río Éufrates en la zona de la Mesopotamia, al norte de todo lo que es Arabia, y en el sur, en el norte de África, está el río Nilo. ¿Se acuerdan? Justamente en las orillas de esos dos ríos, del río Nilo, se estableció el imperio egipcio, el reino egipcio, que duró siglos, y el reino babilonio, mesopotámico, que duró también por siglos ahí en la antigüedad. Entonces, la destrucción, la sequedad de un río como el Éufrates significa justamente la escasez, la falta de recursos, la destrucción inminente de un imperio y una ciudad que está dependiendo justamente de este río. Dice que 3 demonios salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Dice que reúnen a los reyes de la tierra para pelear contra Dios Todopoderoso en el lugar que se conoce como Armagedón. Y acá entramos a lo que muchos han preguntado muchas veces, que es el Armagedón. Volvamos al escenario que habíamos mencionado en la clase pasada. El pueblo de Israel había estado
en la primera etapa de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio, el pueblo de Israel había estado apoyando al anticristo. A la mitad de esta gran tribulación, 3 años y medio, el anticristo entra al templo para pedir adoración, porque lo que quiere no es solamente que lo sigan, quiere ser Dios, quiere que lo adoren. Y entonces el pueblo de Israel en su gran mayoría abre sus ojos y despierta y dice, nos equivocamos. Este no es el Mesías, porque el Mesías daría adoración a Dios. Este busca su propia adoración. Y entonces se retira del culto al anticristo. El anticristo hace su abominación desoladora, es decir, un sacrificio inmundo en el templo que los judíos han construido por permiso del anticristo al inicio de la gran tribulación, y los judíos tienen que huir y huyen al desierto. ¿Se acuerdan? Capítulo 12 que hablamos de la mujer, esa mujer que se va al desierto y el desierto y la tierra los cuida. Bueno, se esconden en el desierto y las cuevas, en la zona de Megido, que es justamente la zona del Armagedón. Y entonces ahora con todos estos juicios, estas copas de ira, el anticristo levanta un ejército muy grande, de naciones y de gente que está a favor de él y que todos se enfocan en la destrucción de Israel. ¿Por qué la destrucción de Israel? Porque ahora Israel se ha vuelto en el único bastión que no adora al anticristo y que está buscando a Dios. Dios, en su gran misericordia, le está dando una nueva oportunidad al pueblo de Israel para que sea fiel, para que se mantenga fiel. Dice el capítulo 12, lo hemos estudiado ya eso, solamente lo voy a citar, que la tierra esconde a Israel en las cuevas, le da alimento y le permite. En otras palabras, Israel llega a esconderse en las cuevas de la zona de Megido, no sabemos los detalles de cómo. Lo cierto es que ahí se esconde mientras el anticristo con todos sus reyes y sus ejércitos camina para pelear contra Israel y destruirlo. Acá se habla de velar. Dios va a bendecir al que vela, al que cuida, al que se mantiene despierto. Y esta es una llamada de atención también a Israel, hermanos, para que ellos se mantengan despiertos, vestidos, para que no los sorprenda justamente este anuncio en la noche. Es decir, dormir con la ropa puesta, si es posible con los zapatos puestos. Ahora, el llamado a nosotros como creyentes es a velar y mantenernos fieles a Dios, incluso en la noche, incluso cuando dormimos, fieles al Señor en todo momento. Y ahora se ha presentado entonces el Armagedón, ya tenemos la imagen de lo que va a ser ese tiempo final, porque esa va a ser la batalla final, que luego se va a contar con más detalle en la parte final del capítulo 18 y el capítulo 19. Luego entramos a los últimos versículos del capítulo del capítulo 16, la séptima copa de ira. La séptima copa de ira. Dice el capítulo 16, versículo 17, que la tierra es sacudida grandemente. Mira el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el cielo y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho o todo está consumado. Hecho está. Es decir, ya está acercándose el momento final. Los 7 sellos se han abierto. Las 7 trompetas se han tocado, son los 7 anuncios, y las 7 copas se han derramado, se están derramando. El tiempo de juicio está terminando. Ya no habrá más juicio sobre la tierra. Ya no va a haber más destrucción en la tierra. La gran ciudad, que algunos piensan que es Jerusalén, pero en el contexto, por el capítulo 18, vamos a saber que se refiere un poco más a la capital de la Gran Babilonia, que en ese momento, en el momento en que Juan escribe, era Roma, y que podría ser una representante de Roma.
es destruida, va a ser destruida. Hay un gran terremoto como nunca había ocurrido y destruye las principales ciudades de las grandes naciones. Empieza a llover granizo de más de 40 kilos del cielo. Y acá ese granizo, imagínate que te caiga un pedazo de granizo de 40 kilos, te quita la vida. Y a pesar de eso, los hombres en la tierra no se arrepienten. Los hombres en la tierra siguen blasfemando contra Dios en lugar de arrepentirse. Mira el versículo 21 con que termina el capítulo 16. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada, con granizos que pesaban más de 20 kilos, ¿no? Más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios. Si tú te das cuenta el detalle, se está hablando justamente de un tiempo de juicio y destrucción. La última copa se ha derramado. Todos los escenarios están puestos. Israel está en el desierto, en la zona de Armagedón, de Megiddo, escondido, porque ya no adora al anticristo, ha abandonado al anticristo y se ha vuelto hacia Dios. El anticristo ha llamado a sus ejércitos de las distintas naciones y están marchando todos hacia esa zona de Megiddo. Tiene que destruir el último bastión de adoración a Dios, de alabanza a Dios, porque para él justamente es la representatividad de Dios en la tierra. Dios ha mandado juicios uno tras otro, los sellos, las trompetas y ahora las copas. Y se acerca el tiempo final. Se acerca el momento final de la destrucción. Y obviamente nos toca entonces prepararnos para la venida del Señor. Bien, hemos llegado al final de este libro, hemos llegado justamente a la parte final del libro. Definitivamente nos toca ahora seguir leyendo los capítulos siguientes, capítulo 17 y capítulo 18 para la siguiente clase, que justamente son el preludio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios porque ella nos expresa la esperanza que siempre hay en Cristo Jesús. Confiamos en su amor y en su misericordia y descansamos en él. Por eso le damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tenemos una esperanza permanente en Cristo Jesús. Porque los que confían en ti, dice tu palabra, nunca serán avergonzados. Te damos toda la gloria y toda la adoración y esperamos en ti y confiamos en ti. Gracias por las lecciones y permítenos siempre ser sensibles a tu voz y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos llene de mucha bendición.